tablet, tutora, ¿por qué no me has habilitado la tablet? ¿Qué está habilitada? ¿Está muerta? Yo la veo apagada aquí, tutora. Voy. Chay, a ver, ahí está la gente, ¿está? La R en otras, la bebés. Ya, tutora, anda, cómprame un bolo, un favorcito. No. Mande a la tutora a comprar tiza y cierre la puerta. ¿Por qué son así con su tutora que tanto los quiere? Además, todos están invitados para la chocolatada del profesor Miguelito que va a organizar y con Abigail me va a ayudar a preparar la chocolatada que siempre me gusta dar para los pobres, ¿no? Así que no se pierdan, 22 de diciembre, la chocolatada del profesor Miguelito, ya, en Grupo Ciencias, ahí, para que toda la gente virtual venga, ¿no? La tutora va ese día a hacer un teatro de el rap inca, ¿no? Va a hacer su teatro, va a hacer su, pues, ¿cómo se llama cuando cantas y bailas? Un sketch, ¿no? Pongan ahí invasión española, muchachos, invasión española. Vamos a reflexionar sobre la llegada e incursión violenta, asesina, genocida de los españoles. Invasión española. ¿Ah? Invasión española. La invasión española, estamos hablando desde el siglo XV, siglos XV y XVI, ¿no? Siglos XV y XVI, ¿ya? Hablar de la invasión española es primero hablar de algunas causas. Primero dejamos claro las causas de la invasión. Luego hablemos de unos antecedentes. Mencionemos antes que Pizarro venga aquí. Antecedentes. No, la invasión española es siglo XVI, ¿no? Siglo XVI. Y el siglo XV lo vamos a ver como antecedente, ¿no? Siglo XVI. Y el siglo XV lo vamos a ver como antecedente, ¿no? Antecedente. ¿Ya? ¿Por qué vinieron los españoles aquí al Tahuantinsuyo? Reflexionemos al Tahuantinsuyo, que es la última parte, ¿no? La última parte de la invasión, porque la primera parte es Colón, que se mete al Caribe, y después Alonso Ojeda, Diego Benicueza, que se meten pues a lo que es Colombia, lo que es Venezuela, Panamá. Pero Pizarro, Diego de Almagro, ¿por qué se aventuran a arriesgar su vida para venir aquí al Tahuantinsuyo, para tratar de encontrar estas tierras? ¿Por qué? ¿Es que acaso querían compartir los logros de la civilización europea? ¿Por eso se animan a venir aquí, al Tahuantinsuyo? ¿Es que acaso lo que quieren es compartir el camino verdadero para la salvación de las almas de los indios americanos? ¿O es que acaso son tan solidarios que quieren mostrarle los conocimientos y los avances de los logros que han conseguido los españoles a los indígenas? ¿Por qué vienen aquí? ¿Porque quieren compartir solidariamente sus riquezas con los indios? Ya pues, muchachos, si te comes esa, te comes cualquier argumento, bueno. Y ya no estamos en estas clases
para andar por ahí, tutora, comiéndonos cualquier argumento. Recuerda, tutora, que la historia es el análisis de los discursos de los actores sociales del pasado. Es el análisis de qué intereses hay detrás del discurso. No puedes caer en simplemente una descripción del discurso. Entonces pregunto, muchachos, ¿qué los anima a los españoles a venir aquí, al Tahuantinsuyo, al Perú? Respóndeme, ¿qué los anima? ¿Qué ambición? ¿Qué ambición? Muy bien, ambicionan la plata, el oro, los metales, las tierras, ¿no? Riquezas, ¿no? Después escucharán hablar del Dorado, ¿no? Una ciudad rica en oro. Tejerán todo un mito, una ciudad escondite de los incas, el Dorado. Claro, muchachos, claro, pongamos eso ahí. Causas, los metales, los metales, las tierras, ¿qué más? Siervos, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más? Títulos nobiliarios, cargos políticos, claro, etcétera. Y todo eso la corona te lo entrega. Todo eso, tutora, la corona te lo entrega. Dime sí o no que para estas fechas de Pizarro, de Almagro, la corona te entregaba, te hacía ganar la mayor cantidad del porcentaje de todos los metales que tú encontraras o robaras o te apoderaras en estos viajes de invasión. La corona te entregaba un porcentaje altísimo, solamente por el derecho de protegerte, de auspiciarte, de respaldarte. La corona solamente te cobraba el 20% del metal que tú encontraras. ¿Cómo se llama ese impuesto? ¿Cómo se llama ese impuesto que la corona desde el comienzo de la invasión te cobraba por derecho 20% de las riquezas que encontraras? Lúcete, el quinto real. ¿Acaso no era una forma de animar a los españoles esa ¿cómo se llama? Compensación del 80% de las riquezas que tú te apoderaras? Porque la corona solamente se agarraba el 20%, póngalo ahí. Los metales, ¿no? Tiene que ver, pongamos aquí mejor con azulito. Los metales tienen que ver con el quinto real, ahí está, ¿no? ¿Acaso la corona no te ofrecía tierras en forma de regalos, las llamadas mercedes que te daba el rey? Otra forma de animar. Otra forma de animar es ese grupo de indígenas que te entregaba para que sean tus siervos, para que trabajen gratuitamente para ti. ¿Cómo se llamaba ese sistema de explotación? Que también era otro incentivo para los militares españoles de incursionar en estas tierras. Se llaman las encomiendas, ¿no? Mano de obra, la que se comenta en tu siervo. Títulos nobiliarios, ¿no? ¿Ya? Que te permite escalar en estatus, cargos políticos, ¿no? Por eso, ¿sí? Esa es la causa. Esas son las causas. No me digas aquí que vienen para difundir la fe cristiana. Ya, pues, muchacho, ¿cómo te vas a creer el discurso de que vienen para difundir la fe cristiana? Vienen por las tierras, vienen por las encomiendas. Defíneme, según lo que me estás entendiendo, ¿qué son las encomiendas? ¿Qué es encomienda? ¿Nadie?
grupo de indios al servicio de un español. Claro, al final son sirvientes de un español, so pretexto de que el español los protege, so pretexto de que el español los evangeliza, ¿no? Antecedentes. Antes de hablar de la invasión propiamente dicha al Tahuantinsuyo, recordemos, ¿no?, los viajes, ¿no?, los viajes de exploración, ¿no?, del siglo XV, los viajes de exploración del siglo XV. Y para eso, justamente, recordar los viajes de exploración del siglo XV, cuyas causas de esos viajes, entre las causas de esa exploración del siglo XV, ¿no?, la búsqueda de viaje de exploración del siglo XV, la búsqueda de mercados, metales, riquezas, la búsqueda de metales, de mercados, riquezas, rutas comerciales, también rutas comerciales. Ahí está, ¿no? Hay dos proyectos. El proyecto portugués. El proyecto portugués, ¿qué estoy haciendo? El proyecto portugués. ¿Qué plantearon los portugueses? Portugués, ¿qué estoy hablando? Portugués. El proyecto portugués. ¿Qué plantearon los portugueses para llegar a esas nuevas rutas, para llegar a ese rico negocio de Oriente, de la India, de China? El proyecto portugués fue bordear, ¿qué cosa? Bordear las costas ¿de qué continente? Costas de África. Bordear las costas de África, ¿ya? Y así alcanzar la India. Ese fue el proyecto portugués. Y lo conseguirán, sí, después de varias décadas, ¿no? El proyecto español. El proyecto español, ¿cuál fue? El proyecto español fue navegar hacia Occidente, para llegar a Oriente, navegar hacia Occidente para llegar a Oriente. El proyecto español, ¿no? No te olvides entonces que de esta manera Portugal llegará a la India y formará un poderoso imperio con tierras en África, en América y en Asia, ¿no? ¿Ya? El proyecto portugués y el proyecto español podemos decir que casi se van a la guerra, ¿no? ¿Y quién evitó la guerra? El Papa de aquellos años.
Viaje de exploración del siglo XV, proyecto portugués, proyecto español. Y aquí vamos a ver el intento, bueno, ¿no? La medida para evitar un enfrentamiento entre estos dos imperios, ¿no? Proyecto portugués y proyecto español. Generó un reparto del mundo. Un reparto del mundo. ¿Cómo se llamó el tratado que sirvió para repartir las tierras que ni siquiera conocían en 1494? El tratado que evitó el conflicto entre Portugal y España. ¿Cómo se dice el tratado? El tratado de Tordesillas. Tratado de Tordesillas, en 1494. Evitó que estallara un conflicto mundial, bueno, un conflicto entre las dos potencias más importantes. Estamos viendo antecedentes, cómo Portugal comienza a dominar África y cómo España se ha tropezado con un nuevo continente que no conoce. Está tanteando, está pensando que sigue en aguas asiáticas y que le falta poco ya para llegar. Entonces, otro antecedente. Todo. Chicos, un ratito, vayan copiando, a ver un ratito. Denme unos segunditos, muchachos. Tutor, el audio. Tutora de verdad.
Vamos a ver cómo va. Jóvenes, ¿están ahí? ¿Están ahí, mamá? Sí, sigue ahí. Bien, entonces la gente ahí está atenta. Bueno, ya. Entonces lo que estamos viendo son antecedentes, porque yo quiero hablar propiamente de la invasión de Pizarro al Tahuantinsuyo, ¿no? Pero antes hemos retrocedido hasta el siglo XV a ver las causas de la expansión europea. ¿Qué es lo que lleva a los viajes de exploración europeos del siglo XV, ¿no? La búsqueda de mercados, la riqueza, las rutas comerciales. Esto de rutas comerciales incluso, esto de búsqueda de rutas comerciales, podemos decir que se acelera, se hace prioritaria la búsqueda de rutas comerciales directas a Oriente, que era lo que en ese momento se apreciaba como el negocio más rentable, llegar a las especias. Eso se acelera con algo que ocurre en 1453 en Constantinopla. Abigail, ¿qué sucedió en 1453 en Constantinopla? Muchachos, a ver, ¿ustedes sí saben? La toma de Constantinopla. Muy bien, ¿por quiénes? ¿Por quiénes? A ver, ¿quién es? Por los turcos otomanos. Muy bien, muchachos, los turcos otomanos toman Constantinopla y eso empuja a acelerar ese proceso de incursión, esa búsqueda de una ruta directa, sin pasar por el capricho de los turcos que ahora habían bloqueado, prácticamente habían encarecido el comercio mediterráneo, ¿no? Fue así como los portugueses se aventuraron a bordear las costas de África y fue así como el proyecto español se aventuró a entregarle el permiso a Colón con los reyes de Castilla y Aragón, los famosos reyes, los reyes de Castilla y Aragón que se casaron, los famosos reyes católicos, muy bien, los famosos reyes católicos, ¿no? Bueno, el Tratado de Tordesillas es el reparto del mundo, el primer reparto del mundo. En un año todavía ni se conocía que esto era América, porque América recién se sabe conscientemente desde 1507 que un tal Américo Vespucio esclareció que no estábamos en Oriente, sino que estaban en un nuevo continente y que se habían tropezado, ¿no? Reparto del mundo, entonces, antecedente, bueno. Luego viene pues la invasión del Caribe, ¿no? O sea, Colón, ¿no? A Colón, ¿qué le corresponde, no? Colón invade, ¿no? América insular, ¿no? América insular. Invade América insular, ¿no? América insular. Cuando nos referimos a América insular, nos referimos pues a Cuba, Haití, donde fundó Colón una primera ciudad, la Isabela, Jamaica, Puerto Rico, no todos esas islas, ¿no? Etcétera, ¿no? Etcétera. ¿Ya? Sin embargo, después de Colón, después que se muere y Américo Vespucio lo corrige, podemos hablar de 1508. 1508, una fecha clave. 1508, una fecha clave. ¿Qué ocurrió en 1508? La corona, consciente ya de que esto es América, de que esto es, claro, un nuevo continente, le han llamado América, o también se le llama tierra firme. La corona se dispone a tomarlo.
a explorarlo. Y eso fue con un permiso llamado capitulación de Burgos. Capitulación de Burgos. Mediante la capitulación de Burgos, entonces, se empieza a invadir la llamada América continental, o ellos en esa etapa le decían tierra firme. Lo anterior había sido tierra insular, ahora tierra firme, ¿no? Y empieza el sistema de gobernación, ¿no? ¿Ya? Se autoriza por ese respaldo, por ese documento, se autorizan 2 gobernaciones como primer sistema político administrativo. Eran las gobernaciones. Ahí está mal escrito. Gobernaciones. 2 gobernaciones. Castilla de Oro y Nueva Andalucía, ¿no? Bueno, en este contexto de la incursión española, pues, en Venezuela, en Colombia, se va a dar como parte de la dinámica, ¿no? Se va a dar la dinámica social. En 1513, un tal Vasco Núñez de Balboa, un tal Vasco Núñez de Balboa. No confunda Vasco Núñez de Balboa con Blasco Núñez de Vela. ¿Ah? Un tal Vasco Núñez de Balboa encuentra, se tropieza, da a conocer por primera vez para los europeos el Océano Pacífico, que él bautiza como Mar del Sur. ¿Ya? Mal llamado descubrimiento del Océano Pacífico. No podemos aceptar que Balboa haya descubierto el Océano Pacífico, no se expresa así. ¿Ya? Descubrir un océano, ¿qué implicancias tiene? Un europeo viene de tan lejos, viene a descubrir un océano. Eso no se acepta, muchachos, porque es quitarle raciocinio, inteligencia a los nativos de esa época. ¿Y cómo afecta eso en el presente? Porque te evita desarrollar identidad, ¿no? Una identidad de orgullo, ¿no? de tus ancestros, de identificación, ¿no? con cualidades o elementos positivos, ¿no? ¿Sí o no, tutora? No sé si está de acuerdo conmigo. ¿Cómo Balboa, un europeo, va a venir? Algunos libros dicen descubrimiento del Océano Pacífico. ¿Cómo va a descubrir un océano? Que los indios que vivían ahí en la costa, ¿qué? ¿Nunca vieron el océano? ¿Qué eran? ¿Ciegos? ¿Qué eran? ¿Imbéciles eran? ¿Qué? El océano estaba tapado con plástico y por eso no lo vieron. Y tuvo que venir Balboa y lo descubrió. No hay que aceptar eso. Cuando tú escuches a un gringo o a un amigo de universidad, tutora, Abigail, ¿sabes quién descubrió? ¿Sabes que Balboa descubrió el Océano Pacífico? ¡Cállate, imbécil! ¿No? Así hay que decir, así, ¿no? De frente. Parece inofensivo, ¿no? Parece inofensivo, pero no.
Eso describe una concepción de los europeos. Sentir de que si ellos son los que determinan la historia universal. Ellos son los que determinan la historia universal. La historia universal gira en torno a ellos. Si ellos no conocen, no está descubierto, no existe. Tenían que ser europeos hasta que hacen un apocalipsis del fin del mundo, ¿no? Solo porque no hay luz, dicen, ¿no? Si bien en el examen le hago bronca al catedrático, bueno, muchachos, si hablamos en serio, no en el examen, pues hay algunas cosas porque que tienes que responder dándole por su lado. Pues si tú también le das por tu lado en las preguntas actitudinales, ¿o no? ¿Sí o no, tutora? Cada uno le da por su lado. Porque no hay puntos en contra de actitudinales. Hay puntajes menores, ¿no? Según lo que ellos quieren escuchar, ¿no? Según lo que quieren escuchar ellos, ¿no? Ya, pues, y respóndele según lo que quieren escuchar ellos, pues. ¿Tú por qué te haces problemas? Ah, pero una vez que estés adentro, ya, ahí no te vas a comportar como niño bueno, pues, ¿no? Ahí no te vas a comportar, pues, ¿no? Ay, no me meto en política, solamente he ido a estudiar. Ya, pues, muchacho, deja eso para otro, pues, muchacho. Tú eres alumno del profesor Miguel, ya no es cualquiera. ¿Qué más se le atribuye a Balboa? A Balboa se le atribuye haber escuchado las primeras noticias del Perú. Noticias del Perú. ¿Qué dice? Ah, bueno, yo no he dicho eso. Es como tú pones palabras en mi boca. Yo no he hablado de piedra. Yo he hablado que seas crítico, que seas reflexivo, ¿no? Porque ahorita vamos a entrar a un debate que hubo aquí, un debate acerca de la naturaleza del indio, ¿no? Si el indio era un ser humano o no, ¿no? Un debate si era justo esta guerra o no. Y va a haber españoles en esta época que van a argumentar que los indios son salvajes, son caníbales. No se puede hablar con salvajes, hay que someterlos. Hay que enseñarles con dureza quién manda a estos salvajes. Porque no tienen razón. No van a entrar en razón, su razón hay que irlo moldeando recién. Han vivido en la salvajada, en la naturalidad, han vivido durante todos estos años, que recién hemos venido los europeos para civilizar. Entonces es importante eso, muchachos. Por esto digo, ¿cómo vas a negar ser crítico? Pues? No puedes negarlo, pues. Sino que el sanmarquino pues, se da cuenta de eso, pues, que lo quieren engañar, ¿no? De ahí una cosa conduce a la otra, ¿no? Una vez que abres los ojos, pues ya también te das cuenta que también tú puedes hacer muchas cosas por este país, pues, ¿no? Muy bien, mi estimado, ¿qué? Linel, ¿no? La controversia de Valladolid, o vamos a ponerlo acá como consecuencia, la controversia de Valladolid o el debate de Valladolid, muy interesante también, ¿no? Bueno, estamos en Balboa, las primeras noticias del Perú. ¿Alguien me puede decir cuántas expediciones organizó Balboa a ese reino del Perú? ¿Cuántas expediciones organizó Balboa a ese reino del Perú? ¿Alguien me puede decir? Pues ninguna. Porque Balboa, cuando estaba en pleno sueños acerca de lo que podría encontrar, va a venir una nueva autoridad que se va prácticamente a adueñar de ese territorio, fundando ahí, oficialmente fundando ahí una ciudad bajo el respaldo de la corona, ¿no? Que a Balboa lo van a enjuiciar y lo van a ejecutar. Estoy hablando de el señor Pedro Arias Dávila, más conocido como Pedrarias. Pedrarias es importante
porque funda Panamá como ciudad-puerto. Funda Panamá como ciudad-puerto mirando hacia el Pacífico, ¿no? Pedreras es importante porque enjuicia a Balboa y lo ejecuta. Enjuicia a Balboa. Vamos a poner acá de frente, ¿no? Después de un juicio, lo ejecuta. Ejecución de Balboa. Preguntan, ¿por qué lo enjuicia? ¿Por qué lo enjuicia? Con los cargos de usurpador de funciones, porque recuerda que Balboa se ha metido a ese territorio para el que él no era autorizado. Él no estaba autorizado a explorar ese territorio de Panamá. Ese territorio era llamado Castilla de Oro. Pregunto, lúcete muchachos, ustedes que están en quinto año de secundaria pero son estudiosos, ¿a qué aventurero, caudillo, militar español le dieron la gobernación de Castilla del Oro? Con la capitulación de Burgos, ¿a quién le dieron Castilla del Oro? ¿A quién le dieron Castilla del Oro? Habla, con el más, habla. Claro, pues a Diego de Nicuesa. Por lo tanto, Balboa no es la autoridad reconocida legalmente. Es un usurpador. Ya además de haber ya de conspirador contra otras autoridades, contra el bachiller Enciso y otras autoridades ahí que estuvieron en pleito con Balboa, ¿no? Hay toda una serie de cargos que finalmente terminan matando, ¿no? Ejecución de Balboa. Y Pedraria fue el que organizó las primeras expediciones. Vamos a poner acá, las primeras, en plural, las primeras expediciones. Fueron hasta 3 expediciones que fueron un fracaso, ¿no? De Pedraria, ¿no? Y Pedraria ya no quiso organizar una cuarta expedición y más bien dejó el camino libre para Pizarro, para que organice su propia empresa invasora, ¿no? En 1524 Pizarro organiza su propia empresa invasora. No te olvides que entre 1519 y 1522 la corona autorizó la llamada capitulación de Valladolid. Por la capitulación del Valladolid, el 19, se autoriza a un tal Magallanes, ¿no? Para que dé la vuelta al mundo, ¿no? Y compruebe si el proyecto de Colón, el primer proyecto de Colón, el proyecto primigenio de Colón podía ser posible, ¿no? Magallanes da la vuelta al mundo, ¿no? Magallanes bordea el mundo, rodea el mundo, ¿no? Vuelta al mundo. Magallanes da la vuelta al mundo. Ya en 1524 se funda la empresa de Levante, la empresa de Pizarro, empresa del Levante. ¿Hay alguna pregunta, tutora? Ayúdame a leer. ¿No? Una empresa privada. A Chachar, mire, esta gente domina, ¿ya? Traicionó a Ojeda, reportó a Nicuesa y saca del poder al bachiller Enciso. Ese Balboa es un tremendo arribista, esa es la palabra, tutora, chicos.
Algo que aquí en esta etapa tú vas a ver en esa gente es el arribismo. Y que lo ves en toda sociedad, creo, tutora. Tú te debes haber tropezado también para que les compartas tu experiencia a los muchachos. Arribista es aquel que quiere escalar más, tener más poder, más economía. Profe, pero eso no está mal, ir hacia arriba, ¿no? Ya, vea, pero ese es el querer superar, el querer mejorar. Hasta ahí está bien. El arribista tiene de eso, tiene esa motivación a querer escalar, poseer, ¿no? Pero, tutora, el arribista es un despectivo en el sentido que el arribista, muchachos, busca lograrlo pisoteando a los demás. Busca lograrlo sin tener ningún tipo de código moral, código éticos. ¿Ah? Pese a quien le pese, cueste lo que cueste, el arribista escala. Si es que hay que arrastrarme, me arrastro. Si es que hay que matar, mato. Si es que hay que traicionar, traiciono. Si es que debo contradecir lo que digo, contradigo. ¿Has conocido arribistas, tutora, en tu vida? Abundan, muchacho. Ese que por sobresalir, por escalar, hace lo que sea. ¿Ya? Hasta es capaz de arrodillarse y besarte la mano. Besarte la mano, claro, ese es la revista. Y ese es Balboa. Balboa es tremenda revista. Bueno, la empresa de Levante es una empresa privada donde están los socios, los 3 socios. Pizarro, ¿quién es el otro socio? Pizarro, Almagro, el Luque, ¿no? Luque, Pizarro, Almagro. Y empiezan pues los viajes, ¿no? Los viajes de Pizarro, ¿no? No te olvides que, bueno, vamos a ver aquí lo que es el proceso, vamos a ponerlo aquí, proceso, los viajes, 3 viajes de Pizarro. Si bien es cierto, son 3 viajes, El primero se llama viaje de exploración. El segundo, viaje de descubrimiento, porque van a descubrir algo que les permite concluir que sí existe el reino del oro. Viaje de exploración, viaje de descubrimiento. Y el tercero, que es el que me interesa, el tercer viaje, ¿ya? El viaje propiamente de invasión a los incas. ¿Ya? A ver, ¿qué conceptos son claves para entender la invasión a los incas? Uno, mi hermano tiene que saber en el tercer viaje cuál es el respaldo político, respalda a la corona en la figura de Carlos V. ¿Cómo se llamó el permiso para respaldar este tercer viaje? Completen ahí, voy a leer. Capitulación de Toledo.
La capitulación de Toledo es el respaldo de la corona. Ahí está, la capitulación de Toledo. ¿Ya? Que expresa la traición de Pizarro a sus socios. Traición de Pizarro a sus socios. La traición de Pizarro a sus socios. ¿Por qué, profesor? Porque Pizarro se agarró prácticamente todos los beneficios. ¿Ya? A ver, ustedes que son tromes, escríbanme todos los beneficios que Pizarro concentró y que los dejó a sus otros socios prácticamente con lo mínimo, ¿no? A pesar que habían acordado al inicio de la empresa de Levante, habían acordado pues una repartición tripartita, ¿no? Por partes iguales, pero no, Pizarro no le interesó. Expresó ahí su ambición, ¿no? Su ambición, Pizarro. ¿Ya? Entonces me están escribiendo los beneficios. A ver, tutor, he preguntado qué beneficio recibió Pizarro en la capitulación de Toledo. A ver, dele. Alguacil mayor, adelantado, capitán general de los ejércitos, con derecho a repartir encomiendas, 700.000 maravedíes de sueldo, el título de marqués. Pizarro recibió. ¿Acopió todo? ¿No? ¿Acopió, no? Estoy dictando, estoy dictando. ¿Qué otra cosa debes saber del tercer viaje? Repita. Fue alguacil mayor, adelantado, capitán general, con derecho a repartir encomiendas, gobernador de Nueva Castilla, 700.000 maravedíes de sueldo, el título de marqués. Y Almagro lo esperó en Panamá. El año 30 regresó a Panamá Pizarro. Con sus hermanos regresó, ¿no? Con Hernando Pizarro, con Gonzalo Pizarro, con Martín de Alcántara. Y Almagro lo esperaba, Abigail. Y se ve un poco más en España también. De verdad, de verdad. Y Almagro lo esperaba, Abigail. ¿Qué me has traído, Pizarro? Ay, Pizarro, te pedí el cargo de adelantado de los ejércitos. ¿Me has traído ese cargo? No, Almagro. ¿Pero por qué, Pizarro? Porque adelantado el rey me ha escogido a mí. Pero Pizarro, yo te lo pedí para mí. Entonces, ¿yo qué soy? Tú eres alcalde, Almagro. ¿Alcalde de América? No, alcalde de Tumbes. Alcalde de Tumbes. Solamente le dio la alcaldía. Abigail, yo te pregunto a ti, mamita. Si tú fueras Almagro, después de haber participado en toda esta los primeros viajes en los que has sacrificado tu vida. Encima, mis alumnos saben que en el primer viaje Almagro perdió perdió un ojo, pues claro, perdió un ojo. Sí. A ver, imagínate que después que has pasado todo eso, te entregan solamente así, Abigail, Tumbes nada más. Abigail, ¿tú cómo quedarías, mamita, si tú vieras que te dan solamente esto? A Pizarro le han dado la gobernación de Nueva Castilla y a Abigail, a ti te han dado solamente esto. ¿Te amargarías o no? ¿Quedarías contenta o no? Porque es muy... ¿Y tú qué prefieres, Abigail? Un gran territorio. Un gran territorio, Abigail. Porque Abigail se ha esforzado, ¿ve? Por eso. ¿Ve, muchacho? Cualquiera, pues, ¿no? Cualquiera. Claro, muy pequeño, pues Abigail como que queda amarga más bien, ¿no? De ver cómo le están entregando solamente la alcaldía de Tumbes. Oye, al final, ¿qué va a pasar con esa amargura de Almagro? ¿En qué va a terminar?
¿En qué va a terminar esa amargura de Almagro? Esa almagrura de Almagro, he dicho. Almagrura de Almagro. No sé qué día lo estoy hablando. Dice que costó un ojo de la cara para hacer. Un poquito, por favor. Un poquito de pepito, por favor. O sea que solamente Tumbes le ha costado su ojo de la cara, prácticamente, ¿no? A Almagro, ¿no? Muy bien, muchachos. La capitulación de Toledo expresa una traición, ¿no? De Pizarro, su socio. Eso va a alimentar una bronca. Otra cosa que deben saber es el requerimiento. Pregunto el requerimiento. ¿Qué es el requerimiento? Tutora, cuéntame, ¿qué están preguntando? No, si quería todo, pero debía perder más que un ojo. Ya, pues muchachos, no molesten a la tutora. Obviamente que la tutora, ella tampoco nunca ha escuchado esta parte de la historia, está acompañándome a mí para hacer la del ejemplo, ¿no? Claro. ¿No? Si quería todo Perú, debía perder más que un ojo. Claro, si solamente Tumbes le ha costado un ojo, imagínate pues qué debería dar para que le den todo Perú, pues, ¿no? ¿Qué tiene que ver acá Almagro, ojos, beso, X? No, es un meme. Ese meme que cuenta. Es un meme en el que hay unos ojitos. Ya. Y la boca es como que quedas sorprendida, pero no lo que nos sorprendido es un ojito. Ah, ya, ese es el meme cuando yo digo chúpate el ojo. Claro. Chúpate el ojo significa sorpréndete. ¡Ah! Chúpate el ojo, claro, chúpate el ojo, ¿no? Muy bien, muchachos, entonces, ¿qué es el requerimiento, tutora? ¿Qué es el requerimiento? Los españoles requerían a los pueblos indígenas antes de incursionar de manera violenta, sangrienta, despiadada. Le solicitaban a un pueblo que aceptara a Dios y por ende la evangelización, y que aceptara que sus tierras son del rey de España y que por mandato de Dios se deben someter al rey de España, deben proclamarse súbditos del rey, porque Dios así lo quiere, porque Dios le ha encomendado al rey. En ese momento Carlos V le ha encomendado difundir su palabra por estos lugares. No estoy mintiendo. Vamos a leer un fragmento del requerimiento, ¿no? Vamos a leer un fragmento del requerimiento. ¿Qué dice la gente? ¿Estamos? Vamos a leer un fragmento del requerimiento. Ya, no te miento, acá tengo un fragmento del requerimiento. ¿Ya? Dice los españoles, les aviso que nos someteremos. Quieran, Dios nos avala. Así fue, por mi madre, así fue. ¿Eh? Difundir la palabra o venir a robar. Despapinar el coco. No te miento, ¿no? Acá está. Ya. Acá está fragmento. Ahí está. Ya, escúchame. Escucha, tutora. Sí. Un fragmento, no te voy a leer todo, pero obviamente, ¿no? Por ende, como mejor podemos, os requerimos y pedimos que entendáis esto bien y lo toméis para conocer a la Iglesia por Señora y Superiora del universo y el mundo, y al sumo pontífice llamado Papa, en su nombre, y a los reyes de Castilla y León como señores y reyes de esta isla y tierra firme. O sea, en otras palabras, aceptáis
al Papa, Señor de señores, a quien Dios le ha encomendado la difusión de la palabra de Cristo. Cito textualmente: y si así lo hicieseis, hiciereis, o sea, si aceptas, haréis bien, y lo que sois obligados y sus altezas os recibirán con amor y caridad, y os dejarán vuestras mujeres e hijos haciendas libres sin servidumbre. Y si no lo hiciereis, o en ello dilación maliciosamente pusiereis, certifico que con ayuda de Dios entraremos poderosamente contra vosotros y os haremos guerra por todas las partes y maneras que pudiéramos, y os sujetaremos al yugo y obediencia de la Iglesia y de sus altezas, y tomaremos a vuestras mujeres y a vuestros hijos y los haremos esclavos, porque Dios así lo quiere. Maldito, ay, me amarga esto, maldito. No. Los indígenas, la tuya, por si acaso. Dime, si viene alguien y te dice que tienes que aceptar a un Dios que no conoces, a un rey que ni siquiera has escuchado hablar en pelea de perros, dime, ¿qué vas a responder tú? Sí, acepto. No seas imbécil, ¿quién va a aceptar, muchacho? ¿No? ¿Ya? Obviamente, ¿qué da gana de hacer? No me ponen un perro amargo, me ponen a Bad Bunny, no. No, obviamente había traductores, ¿no? Recuerda que, ¿no? No, pues ¿cómo vas a aceptar, muchacho? No vas a aceptar, ¿no? Nadie va a aceptar. Obviamente tú escuchas eso, tutora, como líder indígena, como curaca, como cacique. ¿Qué te da ganas de decir los españoles? Anda, vete pues a tu casa, ¿no? A la península, ¿no? Bueno, pongan ahí requerimiento, ¿no? Solicitan aceptar la evangelización, o sea, Dios, evangelización y sujeción al rey, ¿no? Sujeción al rey de España y sujeción al rey, en este caso a los reyes de Castilla, o en este caso a Carlos V, allá en esta época, ¿no? Ya, pero dime muchacho, detrás del requerimiento, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de leerle eso a los indios? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué el cura se demora media hora en leer todo eso? Bueno, 20 minutos, un cuarto de hora. ¿Sí? Claro, pues es la justificación. Justificación para la invasión. Para el saqueo, para la matanza, para la explotación y esclavización, porque textualmente dice: y si no lo hicieseis de esa manera, en nombre de Dios tomaremos a tus mujeres y a tus hijos y los haremos esclavos. Dice textualmente el requerimiento. Y si no me crees, revisa el libro de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina. Tú ahora comparte la portada de ese libro que alguna vez mis venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano, un uruguayo que ha escrito bastante sobre el proceso de la llegada, de la invasión. ¿Está ahí? ¿Sale? Venas abiertas de América Latina, claro, ¿no? Las venas abiertas de Eduardo Galeano. Muy interesante ese libro, ¿no? Que alguna vez ya estando adentro de repente lo revisan, lo leen, ¿no? Muy bien. Justificación para la invasión, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más?
¿Qué otra cosa hay que saber también del tercer viaje? La Constitución de Toledo, el requerimiento. Algunas otras cositas. Vamos a ver las consecuencias, ¿no? Las consecuencias. Las consecuencias de esto. 4, por aquí, por aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, muchachos? No quiero estar triste, quiero que me digas. Yo también nací por eso, canto en mi soledad. Es más como un protocolo para justificar la agresión violenta, claro, mi estimada Celis, Ami será, ¿no? Nicole. Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina, un libro muy interesante, muchachos, que ya lo leen cuando están en la universidad, por favor, ¿ya? Pero yo te anoto porque tienen que ser los libros claves que debes leer como San Marquino, libros claves. Sea de la carrera que sea, tienes que leer, muchachos, si no, ¿qué vas a estar leyendo, pues, muchachos? Si no, pues, ¿qué vas a estar leyendo? ¿Qué vas a estar leyendo? Pantaleón y las visitadoras, eso va a salir nada más. ¿Qué vas a leer? Seguro vas a leer también Crepúsculo, seguro. Las tres sagas, ¿no? De Crepúsculo. Consecuencias. Consecuencias económicas. ¿Ya? Consecuencias económicas. Se impulsa una explotación de tipo feudal. Impulsa la explotación feudal de indios, ¿no? La explotación feudal de indios, ¿a través de qué? La explotación feudal de indios a través de las encomiendas. A través de las encomiendas. La explotación feudal de indios a través de las encomiendas. Ahí está. Ya saben, mi alumno, qué son las encomiendas, ¿no? Había una obligación de los españoles que era supuestamente proteger, evangelizar, y una obligación también de los indígenas en pagar el tributo indígena, ¿no? Como compensación. Una fuerte, grave y pronunciada caída demográfica, ¿no? Caída demográfica indígena, ¿no? Demográfica, ¿no? Con tilde en la A. Caída demográfica indígena, ¿no? Caída demográfica indígena. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la causa principal de las muertes por millones, de las muertes de los indios? Causa principal. Pregunta de admisión, causa principal de la muerte de los indios. ¿Qué responde, tutora, a la gente? Enfermedades. Muy bien, las enfermedades. ¿Qué enfermedades específicamente? Preguntaron en el examen de admisión. Viruela. La viruela y sarampión. Viruela y sarampión, ¿ya? Aunque la sífilis, ¿sabías, tutora, que la sífilis lo portaban las indias? Y cuando los españoles abusaban de ellas, se llevaban un regalito de las indias. Se llevaban esa enfermedad venérea llamada sífilis, enfermedad sexual, ¿no? Consecuencia política. Cae el imperio de los incas. Cae imperio inca.
Bueno, mi alumno sabe ya por qué cayó el imperio de los incas. ¿Por qué cayó el imperio de los incas? La causa principal, las contradicciones internas. ¿No? Se refiere pues a la misma rivalidad entre las panacas y la rivalidad que existía con los pueblos de provincia, ¿no? Que estando capturado Atahualpa en Cajamarca, muchos líderes caciques, llamados caciques por los españoles, ex curacas en la época de los incas, se apersonaban a Cajamarca a darle regalos y mostrarle alianza a Pizarro, ¿no? Consecuencia ideológica cultural, se impone el cristianismo, ¿no? Imposición del cristianismo. Imposición del cristianismo. Ya, imposición del cristianismo como religión. Y cuando ellos imponen el cristianismo, te pregunto, ¿dejan libertad para que cada uno tenga sus creencias religiosas? ¿Los españoles son tolerantes con otro pensamiento religioso? Recuerda que ellos niegan, ¿no? Negación de la cultura andina, ¿no? Negación de la religión andina. Y a los musulmanes, que siempre se los ha pintado como más dogmáticos, más cerrados, más fanáticos, más bien los musulmanes eran más tolerantes. Aquel alumno que estudia la propuesta religiosa del islamismo sabe que son tolerantes, que no te obligan a creer. Si no quieres creer, no creas. Págame un impuesto y ahí sigue con tus ideas religiosas si quieres. Si no quieres conocer a Dios, peor para ti. Son más tolerantes, ¿no? Entonces, por eso cuando uno conoce, no se deja engañar pues, en la actualidad, ¿no? Esa visión de los musulmanes en la actualidad sí ha servido para justificar las guerras de invasión, ¿no? De Estados Unidos. Y no te olvides, finalmente, no te olvides el conflicto de Valladolid o el debate de Valladolid, ¿no? El debate de Valladolid o la controversia de Valladolid. Vamos a poner acá. Controversia de Valladolid. La controversia de Valladolid, estamos hablando de 1550 aproximadamente, y es un debate acerca del tema. El tema era si la guerra es justa. Si la guerra es justa. ¿Es justa la guerra? ¿Es justa la guerra contra los indios? ¿Es justa la guerra contra los indios? Las casas versus
Sepúlveda. Las casas versus Sepúlveda. ¿Ya? Las casas, dice, no es justa esa guerra, ¿no? Predicar con amor. Predicar con amor. Tratarlos con amor a los indios, ¿no? Sepúlveda dice si es justa, porque debemos someterlos primero. Primero someter, después predicar, ¿no? Primero someter, porque son salvajes, no podemos arriesgarnos, ¿no? Sepúlveda escribió su libro, ¿no? A ver, el libro de Sepúlveda, léelo. A ver, traduce al castellano, latín. Traduce al castellano. Y sacar ese perro. Sive de justis belli causis. Al castellano, tutora. Sive de justis belli causis. Ya lo está buscando en el traductor de latín a castellano la tutora. Es más rápida, más brava la tutora. Sí. ¿Ah? Por si acaso, no sé. Ya la gente lo encontró, ya seguro. Ya. ¿Dónde justifica la invasión? ¿No? Justifica la guerra. ¿No? Sobre las causas justas de la guerra. Sobre las causas justas de la guerra, ¿no? ¿Ya? Muy bien. ¿Y los incas se cruzaron de brazos y perdieron su imperio? ¿El imperio cayó sin resistencia? Falso. Hubo una tremenda resistencia de los incas, ¿no? Desde el comienzo, ¿no? Desde que capturaron Atahualpa, hubo una resistencia inca, ¿ya? Pero los incas estaban divididos, ¿no? Estaban divididos los incas entre los que apoyaban a Atahualpa, los atahualpistas, y los huascaristas. Resistencia inca, hay que poner acá. Resistencia inca. Deja que no se mueva. Entre 1536 y 1572, resistencia inca. Lo primero, ¿por qué? ¿Por qué los incas resisten? ¿Por qué? ¿Qué buscan? ¿Qué buscan los incas? Causas. ¿Por qué resistir? ¿No? Antecedentes. Causas, antecedentes. ¿Ya? ¿Por qué, muchachos? ¿Por qué? ¿Qué buscan los incas? Antecedentes. Un sector de la nobleza busca, ¿qué busca? Expulsar a españoles, expulsar a los españoles, ¿no? Votarlos.
un sector de la nobleza, la más fuerte, la más grande rebelión, la de Manco Inca, pues la de Manco Inca, el año 36. ¿No? ¿Qué más busca? Busca recuperar su estatus, Claro, qué muchacho. Es que se dan cuenta que los incas ahora, de ser la nobleza superior por encima de todas, ahora se han convertido en unos nobles que están supeditados a las decisiones de los españoles, de los extranjeros. Han dejado de ser los más malos incas. Manco Inca, siendo el mismísimo emperador, tuvo que soportar, visualizar cómo a su dios, el disco solar, que había una escultura, dicen, en el Coricancha, lo fundieron para sacarle el oro al mismísimo Dios. Tuvo que soportar cómo se repartía en la casa de sus ancestros, ¿no? Los otros zapaincas, y los españoles se la agarraban. Tuvo que ver Manco Inca siendo el emperador, cómo los españoles se metían a la Yaguasi. ¿A qué se van a meter los españoles a la Yaguasi, muchachos? ¿Qué se van a meter? ¿A probar la chicha de jora que preparan las águilas? ¿A qué se van a meter? ¿A ponerse a tejer ropita con las águilas? Ya ve, muchachos. La Yaguasi era un lugar sagrado. ¿A qué van a entrar los españoles ahí? Y Manco Inca tuvo que ver eso, tuvo que soportar eso. Aparte de otras anécdotas que lo escupían. Es el emperador y no lo dejan salir de su palacio. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Quiere recuperar su estatus, ¿no? Algunos incas aceptaron eso, claro que aceptaron, pues. Se acomodaron a la nueva situación para seguir manteniendo privilegios, para seguir manteniendo su estatus. Bueno, no su estatus, privilegios, diríamos. Porque el estatus de nobles, por encima de todo, ya lo han perdido. Muchas orejonas, mujeres, se convirtieron en mujeres de los españoles, concubinas, para aceptar privilegios, nada más. El hecho de que no las maltrataran, ¿no? De que las trataran como nobles que eran, pues, ¿no? Pero significa convertirte en la amante del español, pues, ¿no? ¿Harías eso tú, tutora? ¿Convertirte en la amante del extranjero para que no te trate mal nada más? Prefiere morir, dice. ¿Has visto qué tipo de mujer es tu tutora, muchacho? No es cualquiera, pues. Cuando una mujer frente a un invasor prefiere morir antes de que la humillen ultrajando su cuerpo, entonces es una mujer pues distinta, ¿no, muchacho? Es una mujer distinta, ¿no? ¿Ya? Ustedes, muchachos, ¿qué harían? ¿Qué harían, no? Claro, ¿no? Claro, pero eso dice la tutora, claro, hay que creerle, pues, ¿no? Claro que también vivir una situación de invasión extranjera debe ser bravo, pues, ¿no? Debe ser bravo, ¿no? Pero mucha gente se convence a morir antes de ser humillado, ¿no? Bueno, algunos incas se acomodaron, ¿no? Ustedes busquen por ahí, googleen por ahí, Pascatinca, Paulo Inca, que son incas colaboracionistas, incas que se acomodaron a la situación, o sea, ganaron privilegios, ganaron bienes, ¿no? Pero a costa de apoyar a los españoles, incluso en contra de su sobrino Manco Inca. Pascatinca, Paulo Inca, son incas, ejemplo de incas que se someten al dominio español. Y otros como Manco Inca que plantean la resistencia, ¿no? Restablecer el Tahuantinsuyo, ¿no? Restablecer el Tahuantinsuyo, restablecer el Tahuantinsuyo, ¿verdad? Restablecer el Tahuantinsuyo. Antecedentes.
Antecedentes. Un antecedente. Recuerden que la primera resistencia no la protagonizó Manco Inca. La primera resistencia fue la resistencia atahualpista. En generales como Calcuchilma, como Rumiñahui, como Quisques y Urahualpa, gente que se la juró a Pizarro después de la muerte del Inca entre 1533 y 1535. Justamente esa lucha atahualpista fue combatida, chúpate el ojo, ¿quién crees que combatió la resistencia atahualpista? Los propios incas. Es más, el propio Manco Inca puso a disposición 20.000 hombres para luchar contra los atahualpistas, que eran los incas que se le habían jurado a Pizarro. Entonces Pizarro, mosca, pues, se puso a un costado y la guerra terminó siendo incas contra incas. Respóndeme, ¿por qué cayó el imperio de los incas? ¿Por qué cayó? ¿Porque los españoles eran más fuertes? ¿Porque los españoles tenían mejores armas? ¿Porque los españoles tenían caballos? ¿Por eso cayó? ¿Por sonsos? No, no es por sonsos, muchachos. Los españoles tienen mayor cálculo político. El desarrollo de la política está más avanzado en Europa. Estaba más avanzado en Europa, ¿no? Y eso lo ha llevado a manipular las contradicciones. Los incas no se dieron cuenta, pues, de esa manipulación. A ver quiénes saben, cuando Mao Zedong del Partido Comunista estaba en guerra contra el Kuomintang, allá en China, en plena guerra entre ellos, justo invade Japón los extranjeros. Y si ellos se mantenían en guerra, para Japón era más fácil someter todo China. Desarrollo político, cálculo político. ¿Qué planteó Mao Zedong en ese contexto? ¿Qué planteó Mao Zedong en ese contexto? Previo a la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón invade China. Una alianza con tu peor enemigo. ¿Puede haber una alianza contra tu peor enemigo? Sí, pues sí. Y eso es frialdad política. Frialdad política se llama eso. Si los incas hubiesen estado desarrollando su frialdad política y no estar pensando, pues, en pedirle consejos al sol, pues, ¿no? A los oráculos, creyendo que hay magia. Si hubiese estado mayor desarrollado la política, pregunto, ¿qué hubiese hecho Atahualpa? ¿Qué debió haber hecho Atahualpa en lugar de, o qué debieron haber, para no hablar de Atahualpa como persona, qué debieron haber hecho los atahualpistas? ¿Qué debieron haber hecho los atahualpistas? Quisquis, Rumiñahui, ¿qué debieron haber hecho? Alianza con los huascaristas, claro, ¿no? Como quien dice Chepi Bola, ¿no? O sea, dejemos nuestra guerra entre nosotros, votemos a los extranjeros y después nos seguimos peleando. Pero eso es difícil, ¿sí o no? Eso es difícil. ¿Tú te aliarías con tu peor enemigo? Es difícil porque hay que controlar la ira, hay que controlar la subjetividad y todo con cálculo político. ¿Me estás entendiendo más? Ya. Te preguntan si serías amiga de la flaca de tu ex. Bueno, pues muchachos, estamos hablando de política, pues no, claro, ¿no? O sea, eso ya no tiene que ver, pues ya, eso va más con valores, con ética, qué sé yo, ya, ¿no? Sí, a menos que haya una invasión chilena a Perú y no sé, pues, ¿no? Que la tutora sea una guerrillera de Cáceres, ¿no? Y la flaca de su ex, qué sé yo, no sé, ya está hablando tonterías, muchachos, ya. Manco Inca, ¿no? Manco Inca
protagonizó la más grande rebelión, ¿no? Inicia la más grande rebelión, rebelión del 36, de 1536. Bueno, una rebelión que fracasa y estratégicamente se refugia en Vilcabamba, ¿no? ¿Qué sería Vilcabamba? Definido políticamente, Vilcabamba es el último bastión político militar del poder inca, el último bastión del poder inca, ¿ya? Con eso, tutora, ¿me puedes comentar qué están diciendo los muchachos? ¿Qué están consultando? Proceso. Ya se apagó la chispa. ¿Cómo se apagó la chispa? Ah, ya la tutora se ha amargado que hables de la flaca de su ex. No, ¿cómo es? La ex de su flaca. No, ¿cómo es? Ya, al diablo, ya se ha incomodado la tutora. Por eso doble código sería de hoy. Doble código. Ya, bueno, muchachos, y para terminar ya, ¿quiénes son los incas de Vilcabamba que resisten? Los incas de Vilcabamba. Los incas de Vilcabamba vendrían a ser... los incas de Vilcabamba vendrían a ser... Manco Inca. La tutora se la sabe de memoria por su RAT histórico. Y lo volveré a poner antes de terminar la clase. Ya, Para que los chicos ingresen. La tutora cree que aprendiendo nombres nos vamos a ingresar. Claro que esa es la parte más superficial, pues, tutora, ¿no? Saber el nombre, ¿no? O sea, esa canción contribuye en un 1%, pues, tutora, ¿no? En saber los nombres de los líderes, pues, ¿no? Pero no te dice nada de historia eso, pues, ¿no? O sea, no te dice qué está detrás de las acciones, ¿no? Manco Inca, Sairitupac, Titucusi Yupanqui, y Tupac Amaru I. Tupac Amaru I. Tupac Amaru, no Tupac Amaru, ¿ya? Bueno, Manco Inca durante los 4 o 5 años que estuvo gobernando se dedicó al sabotaje, ¿no? Sabotaje de las comunicaciones entre Cusco y Lima, ¿no? Que eran las dos ciudades principales de los españoles. Sabotaje de las comunicaciones Cusco-Lima. Sairitupac podemos decir que traicionó al llegar a un acuerdo con Andrés Hurtado, acuerdo con el virrey Andrés Hurtado, alias virrey, acuerdo con virrey, ¿no? Acuerdo con el virrey, ¿no? ¿Cuál fue el acuerdo con el virrey? ¿Ya? Renunció a ser inca, o sea, renunció a la lucha de ser inca en Vilcabamba, renunció a su título de inca, a su cargo de inca, ¿ya? Eso significa que reconoció a Felipe II como su rey, aceptó bautizarse
aceptó la religión cristiana, aceptó bautizarse y encima abandonó Vilcabamba para irse a vivir a la ciudad del Cusco. Abandonó Vilcabamba. ¿Ya? ¿Y todo por qué? ¿Qué recibió? Recibió una nada, un plato de lentejas, recibió hacienda, unas tierras y recibió encomiendas, unas cuantas docenas de indios. Se vendió por nada a Sairitupa, ¿no? Imagínate, por unas cuantas tierras y unas cuantas encomiendas, ¿no? Titu Cusi Yupanqui rompió el acuerdo que había llegado a su hermano, reinició la lucha contra los españoles, pero después, quizá por cansancio, falta de proyección política, firma una paz con los españoles. Firmó la llamada Paz de Acobamba. Paz de Acobamba. ¿Ya? Era 1566. Y con la Paz de Acobamba, quizás Titu Cusi Yupanqui cree que arrancó un poco más, ¿no? Porque Titu Cusi Yupanqui arrancó a los españoles ser reconocido como inca. Fue reconocido como inca. Fue reconocido inca. ¿Ya? Fue reconocido como Estado independiente. Vilcabamba, los españoles reconocen Vilcabamba. Reconocen Vilcabamba. ¿Y todo por qué? Todo por qué. Porque él aceptó el ingreso de doctrineros, evangelizadores, en otras palabras, de la orden religiosa de los agustinos, cuando en realidad eran espías que estaban entrando a visualizar, ¿no? Túpac Amaru, después que envenenaron a Titu Cusi Yupanqui, ¿no? Rompió la paz de Acobamba, castigó, ejecutó a los curas agustinos que habían envenenado a su hermano. ¿Ya? Ejecutó a los curas agustinos y reinició la lucha, pero ya era demasiado tarde. Virrey Toledo, muy importante, ¿no? Ingresa, captura al Inca y destruye la ciudad. Con esas acciones y esa muerte de Túpac Amaru I, que fue llevado al Cusco, ¿ya? Y ahí fue cercenado y decapitado, nace un mito, ¿no? Nace un mito, que algún día la cabeza se unirá a los brazos y piernas. Mito de Inca. El Inca
va a resucitar algún día. Y ese día estaremos esperando para expulsar a todos estos malditos. Muy bien, muchachos, hemos terminado. ¿Alguna pregunta? ¿Qué página es Historia Tutora? No encuentro, caramba, no encuentro. Madre una. Quizá ahí me faltó poner el movimiento Taquionco, que surge paralelo a la lucha de los incas rebeldes. Surge paralelo. ¿Dónde surge el movimiento Taquionco? En Ayacucho. En la segunda mitad del siglo XV los europeos dieron inicio a los viajes de exploración. Esos viajes estuvieron motivados por diversos factores, entre ellos el acceso directo a las mercancías del lejano oriente. Sobre los viajes de exploración es correcto afirmar que España e Inglaterra impulsaron los viajes más tempranos. No, España y Portugal serían los viajes más tempranos. Los viajes trajeron como consecuencia barcos como la nao. No, fue la causa, ¿no? La causa, un factor que apoyó más bien la creación de carabelas, de la nao, que son embarcaciones más fuertes, más pesadas. Entonces no puede ser una consecuencia, es una causa más bien. Portugal desarrolló una rica tradición marítima y cartográfica. Claro, Portugal desarrolló una rica tradición marítima y cartográfica a través de la Escuela Náutica de Sagres y de los primeros viajes de exploración por África, ¿no? Va a ir desarrollando la Escuela Náutica, ¿no? Los estudios náuticos. Los primeros imperios, la respuesta la C. 2. Los primeros imperios coloniales del siglo XVI y XVII fueron producto de viajes, de los viajes de exploración. Sobre estos imperios marque verdadero o falso según corresponda. Marco. España no tuvo ninguna colonia en África. Falso. Sí tuvo colonia en África, ¿no? Las Islas Azores, Islas Canarias también. Islas Azores más que todo, ¿no? Brasil y Senegal fueron colonias portuguesas. Sí, Brasil y Senegal fueron colonias portuguesas, claro, Senegal también. Nueva España fue el actual México. Sí, ahí se va a crear el virreinato de Nueva España, actual México. Portugal ocupó las costas occidentales de África. Verdadero. ¿Cuál sería la clave? Falso, verdadero. La clave sería la B de besito. Respecto a la expansión europea, cambió para siempre la historia mundial. Indique la condición de verdad de los siguientes enunciados. La primera expedición colombina Colón buscaba una nueva ruta al lejano oriente. Por supuesto que sí. Colón buscaba el lejano oriente. Italia perjudicó a los españoles al penetrar en las Guayanas y el Caribe. Italia perjudicó a los españoles al penetrar en la Guayana. No penetró Italia, pues en todo caso fue Inglaterra, no las Guayanas inglesas, ¿no? Esto es falso. Los ingleses fueron los primeros europeos en comercializar con la India y China. Los ingleses fueron los primeros europeos en comercializar. No. Los primeros en comercializar con la India, con China, fueron los portugueses los que llegaron allá, no fueron los ingleses. Portugal buscó una ruta hacia la India, bordeando las costas africanas. Hablen. Verdura. La clave es verdura, la 1 y la 4. La D de dedo. 5. La crisis económica que vivieron las monarquías europeas en el siglo XV incentivó las incursiones marítimas que buscaban fortalecer política
políticamente a los reyes, con riquezas suficientes para sostener una burocracia administrativa y por pagar las deudas contraídas con los comerciantes. De ahí que el descubrimiento y colonización de un nuevo territorio les haya permitido acumular metales preciosos y afianzar flotas comerciales. Elementos fundamentales para el posterior sostenimiento político y económico. Fue así como la crisis política de los reyes. Fue así como la crisis política de los reyes europeos terminó cuando terminó la crisis política, ¿no? Cuando tuvieron plata. La heredan. Con el apoyo de las panacas cusqueñas, puedes abrir la puerta, Abigail, un favorcito. Con el apoyo de las panacas cusqueñas y del prestigioso Huilat Humo, Manco Inca inició en el 36 un levantamiento armado para expulsar a los españoles y restablecer el Tahuantinsuyo. ¿Qué te pregunta? El factor fundamental del fracaso del movimiento de Manco Inca, de la rebelión Manco Inca, que sus soldados en su mayoría son campesinos que deben regresar a cultivar en cierta época del año. No puede durar mucho la guerra, porque si la guerra dura mucho, entonces esos campesinos en qué momento van a ir a trabajar sus tierras. Entonces dice, no obstante, el factor primordial para el fracaso de su movimiento fue ¿qué marcaste? La falta de recursos para mantener, porque los soldados tienen que regresar a ser campesinos. No existe un ejército regular a tiempo completo en los incas, no existe. Recién está haciendo su aparición, podemos decir, ¿no? La Constitución de Toledo, firmada el 28 de julio ¿qué marcas en el 6? ¿Qué marcan en la 6? Ayúdenme a ver. Hoy ya es tarde ya, a ver, ya es tarde ya. Estamos demorando, analizando pregunta por pregunta. Y encima que tú no quieres participar todavía. Ya. Ya es tarde, a ver. Comparemos claves, a ver. Este no es el material, caramba. Ustedes no son semestral, ¿no? Son intensivos. ¿Dónde me quedé? 6 dedo, 7 enano, 8 casa, 9 beso,
10 casa, 11 casa y 12 dedo. 10 casa, 11 casa y 12 dedo. Muy bien, muchachos, ha sido arduo hoy día, pero tutora, ¿te has dado cuenta? ¿Te has dado cuenta? Las energías que me acompañan, ¿te has dado cuenta? Y seguimos para más todavía, muchachos, ¿eh? Si no hay otra pregunta, me retiro a las casi 5 de la tarde. ¿No hay otra pregunta para retirarme?